El taller es más que todo buscar de que nuestro plato sea un equilibrio entre los macronutrientes, todo este tema, pero que no, también nosotros, porque muchas veces nosotros comemos para llenar como, no sé, el plato, no buscamos un equilibrio y la idea es que ese equilibrio nos ayude a lograr un objetivo. Entonces, bueno, comenzamos. Ya va. Ya va, muchachos, tenemos un poquito de problemas técnicos. Problema acá con la presentación, estamos en vivo. A ver. Bueno, y mientras que Pablo logra resolver... Ajá. ¿Ya? Bueno, primero vamos a ver lo que es el concepto de comida sana, o sea, lo que sería la alimentación, que es una acción y un efecto de alimentarnos, es decir, un proceso voluntario mediante el cual nosotros ingerimos diferentes tipos de alimentos para obtener nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día. Es voluntario porque nosotros cuando sentimos hambre, por lo general siempre vamos y buscamos un alimento para comer. Entonces, la idea es de que esos alimentos que ingerimos nos ayuden a nutrirnos y no necesariamente a llenar ese tema, porque muchas veces que nos pasa, o por ejemplo a mí me pasaba mucho en el pasado, que yo cuando comía era como para llenarme, o sea, no buscaba un equilibrio y no buscaba nutrirme, sino simplemente lo primero que conseguía en la nevera, lo que era más fácil de preparar, eso era lo que consumía, y así no siempre podemos pasarnos en algunos de los macronutrientes que aquí lo tenemos. Los alimentos básicos o esenciales que necesitamos son proteínas, que la proteína tenemos tanto proteína animal como proteína vegetal. La mayoría que conocemos son como que las carnes, o sea, lo que sería pollo, pescado y carne de res, carne de chino. Y tenemos ahorita las nuevas opciones que son las proteínas vegetales, que hay muchos tipos, está la soya, muchos son el tofu. O sea, se han ido creando nuevas vertientes, los granos. Ahorita como conocemos hay una onda que se llama que es vegana, que no comen ni siquiera lo que son derivados de lácteos o huevos, sino solamente basados en plantas, entonces esa es otra fuente de proteína. Digamos, los carbohidratos o los carbos son mayormente vegetales, frutas, granos y cereales. Es importante hacer esta acotación porque muchas veces nosotros creemos que los carbohidratos son solamente pasta, arroz y pan. Y no, dentro de los carbohidratos tenemos los que son los vegetales y las frutas, que son buenísimos porque nos aportan otros nutrientes, otras cosas que necesitamos, como por ejemplo la fibra, vitaminas, minerales, micronutrientes, entre muchas otras cosas. Y granos y cereales, que los granos, bueno, ya los conocemos, los frijoles, tenemos la cajota, lentejas, tenemos toda esa serie y cereales tenemos lo que es maíz, arroz. En grasas tenemos aceites, nueces y semillas. Los más, como también en todo, tenemos tanto cosas malas como no malas. Lo ideal es que cuando usemos grasas, busquemos de que sean grasas naturales y saludables que nos aporten. Grasas conseguimos en aceite de oliva, en frutos secos, en lo que es el aguacate, que es una de las mejores fuentes para nosotros es una de las mejores fuentes de grasas saludables que podemos obtener. Entonces tenemos estos tres y la idea es que ellos en el plato hagan un equilibrio. Entonces, para el tema de las porciones, lo que nosotros recomendamos y le recomendamos tener a las personas son tazas medidoras. Para nosotros esto creo que ahorita ha sido como que nuestro secreto y nos ha ayudado muchísimo. Entonces, dentro de esas tazas medidoras debemos tener una de 1/3, que si no tienes una taza y tienes tal vez una balanza, que también es perfecto, son 80 mililitros.
tenemos un cuarto, que son 60 mililitros, y una cuchara medidora de 15 ml. ¿Y para qué es esto? Se preguntará. Ah, bueno, y también como les comentaba, la balanza. La balanza es mucho más efectiva porque ahí puedes pesar tus alimentos y es más exacto. Al momento, por ejemplo, si hacemos una dieta de contar calorías, te va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Con las mismas tazas medidoras que les comentamos. El paso 1 es escoger los que serían vegetales, que son carbohidratos. Pueden ser tanto cocidos como crudos. Cuando son cocidos, pueden ser salteados. Buscar que la preparación también de estos alimentos, de estos vegetales cocidos, sea la más sana que podamos lograr. Pueden ser salteados, pueden ser a la plancha, pueden ser al horno, a la parrilla. Crudos en una ensalada normal, lechuga, tomate, zanahoria, pepino, las de tu preferencia, como siempre le decimos a la persona, para que tú lo puedas mantener en el tiempo. Entonces, de vegetales cocidos o crudos, agarramos un tercio de taza y podemos servir un tercio de taza de ensalada y un tercio de taza de vegetales cocidos. Luego de que tenemos ya en el plato estas dos porciones de vegetales, que serían los carbohidratos, pasamos al paso 2, que es agregar la proteína. Para agregar la proteína, como les comentamos, pueden ser cualquier tipo, puede ser pescado, carne de res, pollo, puede ser si les gusta soya, la proteína en su preferencia, y vamos a medir un tercio de taza. Luego de que agregamos un tercio de taza, pasamos al paso 3, que vamos a agregar carbohidratos, y pueden ser granos o cereales en ese orden de preferencia. ¿Por qué decimos granos? Los granos, o por qué nos gustan más los granos, es porque un tema de que con los cereales, por ejemplo, el más común que tiene la gente es arroz. En cambio, los granos te aportan fibra, te aportan otros nutrientes, entonces es buenísimo. Tú puedes escoger un grano. Dentro de los granos puedes escoger lo que serían lentejas, frijoles, garbanzos, entonces tienes esas opciones. Y de estos vas a agregar un cuarto de taza. El paso 3.1. Si, por ejemplo, estás en un plan de aumento de masa muscular o de aumento de peso, puedes opcionalmente agregar un carbohidrato adicional, que sería igual granos o cereales, y vas a agregar extra un cuarto de taza. Y el 3.2, en aumento de peso, agregamos una grasa saludable. Dentro de estas grasas saludables, como les comenté, siempre buscamos de que eso, por ejemplo, en nuestro caso, sea aguacate. Puedes agregar aceite de oliva es una de las mejores opciones. Tenemos también las semillas, o lo que son nueces, almendras, maní, o sea, lo puedes picar. Si haces una ensalada, por ejemplo, una recomendación buenísima es que piques un poquito una porción, que ya ahí como lo comentamos, serían como 15 ml o 15 gramos, y las picas así, se las agregas a la ensalada y te da un crunch. Si por ejemplo nosotros hacemos el aguacate triturado, se lo agregamos a las ensaladas y es como tu aderezo, con un poquito de sal, un poquito de vinagre. Entonces, cuando terminamos de hacer estos pasos, tenemos completado el plato. Entonces así sería como se vería. ¿Seguimos? Y bueno, ahora Pablo les va a... Seguimos con el tema del emplatado. Entonces, bueno, aquí Pablo nos muestra una foto de cómo podemos buscar una manera de que se vea mucho más bonito al ojo, porque como sabemos, también nosotros comemos muchísimo a lo que es el ojo. Entonces, ahí vemos el plato ya armado y vemos cuánto pesa el plato. El peso promedio para si usas una balanza, es de 200 a 300 gramos el peso completo del plato. Entonces aquí tenemos como que, si tienes una balanza, tenemos los pesos promedios que los puedes anotar. Los 2 tercios de vegetales
son aproximadamente 150 gramos. Un tercio de taza de proteína son 80 gramos. Un cuarto de taza de granos son 60 gramos. Si agregamos un cereal adicional en aumento de masa muscular o aumento de peso, son 60 gramos adicionales que agregamos de granos o cereales, y una cucharadita de grasas o semillas, que sería aproximadamente 20 gramos. Entonces, seguimos con el taller de emplatado. Bien, muchachas, ¿cómo están? Buenos días. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que serían las porciones? Pueden escribir por el chat si tienen alguna duda, especialmente con respecto a lo que sería a la relación entre las tazas, o si manejas balanza con respecto a los pesos. Tal cual como dice Angie, es súper importante que entiendas que el proceso de la alimentación es un proceso voluntario. Y como es voluntario, nosotros tenemos el control de qué es lo que decidimos colocar y qué es lo que decidimos comer al momento de hacer nuestra comida. Entonces, bien, vamos a la segunda parte. Esta sería, digamos, la parte estética, donde vamos a ver algunos tips importantes que se van a dar cuenta que no son nada difíciles y que hacen un gran cambio, hacen una gran diferencia al momento de poner una comida. Entonces empecemos. Este es el taller de emplatado. Pero para empezar este taller tenemos que saber qué es el emplatado como tal. Entonces, el emplatado, como lo manejan en el arte o en el área culinaria, es un arte. Digamos, lo puedes relacionar como el que hace una pintura, como el que hace música. Es presentar la comida de una manera que no solamente que requiere un sentido estético, sino de un conocimiento profundo de los sabores y las combinaciones, texturas y aromas de los alimentos a servir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de repente, tú ya con el conocimiento, tú simplemente tú puedes hacer un plato que no solamente se vea bonito, sino que sea una experiencia al momento de tú comerlo, por las formas como tú estás preparando los alimentos, por la forma en la que los estás preparando. Mira, esto de verdad que es un tema bastante apasionante. Entonces seguimos. Para el emplatado debemos saber puntos importantes, elementos básicos de lo que compone un plato. Cuando hablamos de armar un plato, tiene ciertos elementos. Tal cual como viste antes, están las proteínas, los carbohidratos y grasas al momento de la nutrición. Acá, en el emplatado, también se repiten, pero de otra manera. El primer elemento que siempre aparece es la proteína, porque es el nutriente más importante. Y en la cocina, la proteína también juega un papel protagónico, siempre está ahí. De hecho, casi todos los elementos que siguen son circundantes a la proteína, la acompañan, por eso se llaman acompañantes. Cuando tú vas a un restaurante, tú pides, no sé, filet X tal cosa, y lo quieres acompañar con, te dicen las opciones. Y esas opciones son las guarniciones. De primero están las guarniciones vegetales. Esto abarca los vegetales cocidos, como los salteados y todo esto. También están las ensaladas verdes, y las guarniciones de almidones. Las guarniciones de almidones son partes del plato que tienen más contenido de calorías. Los almidones pueden ser cereales, como ya los habíamos mencionado, arroz, pasta, puede ser papa, batata, alimentos yuca también, que tienen un contenido de calorías mayor que los vegetales como tal. Las salsas, que digamos en este caso componen el elemento líquido de lo que sería el emplatado, y las salsas juegan un papel importante, porque la salsa, cuando tú la haces, si de repente la haces a partir de una reducción de un sartén donde preparaste algo, esa salsa representa
la amalgamación de todo lo que sería los sabores. Es como un sabor concentrado, un elemento que aporta sabor concentrado y combinado al plato. Si te das cuenta, los tres elementos anteriores tienen sabores definidos. Es decir, la carne sabe a carne, las guarniciones vegetales saben a vegetales, los almidones tienen su sabor, pero la salsa es una combinación y tú puedes jugar con la salsa para aportarle otra capa de sabor a lo que tú estás preparando. Y de repente es una comida sencilla con pocos ingredientes, pero en sabor está, bueno, a tope. Y al final están las decoraciones. Las decoraciones es un tema de cada quien para darle un toque estético que siempre se hacen con hierbas, con hojas, con flores, dependiendo de lo que tú tengas a la mano. Seguimos. Ok, yo me voy a parar acá, en esta parte, porque ya hablamos de los elementos y viene la parte del equilibrio. ¿Sí? Y si tienes para anotar, sería excelente, porque el equilibrio es lo que hace la diferencia entre un plato que sea tipo A y un plato que no sea tipo A, que sea algo ahí normal de la calle, cualquier cosa. Entonces, el primer elemento del equilibrio es la variedad. En la variedad, ¿de qué habla? Bueno, simplemente que de que los alimentos tienen que ser variados, nutritivos e integrales. Es decir, no, tú tienes que valerte de lo que tengas disponible para que tengas alimentos distintos, de distintos orígenes, que no solamente comas productos, o bueno, lo que yo recomiendo, pues que no solamente consumas alimentos de origen animal, sino que tengas de origen animal y de origen vegetal, que no sean solamente alimentos procesados todos, sino que también tengas alimentos integrales, alimentos que sean naturales. Y en la variedad también entra la cocción. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que valerte de los métodos de cocción que tienes disponible tú para que tengas distintas experiencias de sabor. ¿Cómo es esto? Bueno, un ejemplo de variedad es que de repente tú haces tu proteína, la haces a la parrilla y de repente los vegetales los haces salteados y de repente los almidones los haces horneados. Entonces, cada tipo de cocción aporta una forma diferente de textura y de sabor. Es diferente una carne a la parrilla que una carne a la plancha, a una carne horneada, a una carne sancochada. Y bueno, en este punto la cocción juega un papel importante. Tú tienes que elegir el método de cocción que en este caso sea más saludable y te aporte mayor experiencia en el tema del sabor. Nosotros recomendamos siempre por lo menos dos formas de preparar proteína de manera saludable y que también le aporta full sabor. La puedes hacer horneada, quedan geniales. La puedes hacer a la parrilla, que no utilizas tanta grasa o no utilizas casi grasa, o la puedes usar a la plancha, jugando con las especias y los aderezos. Es un tema que yo digo que más allá de lo que yo te pueda indicar, lo que yo te pueda recetar, es un tema de que tú desarrolles tu creatividad. Porque cuando tú comienzas a hacer un plato según tus gustos, qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que a ti te gusta comer, mira, ahí, o sea, las opciones te salen solas, te salen rapidito. Entonces, muy bien, vamos al segundo elemento, el color. Este elemento, el elemento del color, la mayoría de nosotros siempre nos caemos ahí, porque de repente cuando vemos el plato, o es todo blanco, o es todo amarillo, o es todo de un marrón, o es todo de un solo color. Y eso se relaciona con lo primero, por la variedad, tanto de cocción como de alimentos. O sea, si nosotros partimos de alimentos que son muy parecidos y los cocinamos todo igual, obviamente que el color se relaciona y va a ser casi que todo igual. Tú tienes que valerte de los colores que hay, que tienen los alimentos. Utiliza colores verdes, rojos, amarillos. Hay formas de cocción que pueden conservar los colores de los alimentos. Uno de los colores que más se pierde es el color verde. Tú de repente tienes
Si has cocinado brócoli, te das cuenta que de repente él se pone verde cuando lo estás cocinando, se pone verde intenso y después se pone así como opaco, se pone como medio feote, ¿no? Bueno, hay métodos de cocción que te permiten que el alimento esté bien cocido, pero que conserve ese color. Y es importante que conserve su color porque eso indica que tiene la mayoría de los nutrientes todavía ahí cuando un alimento, en este caso un vegetal, que son los que contienen estos colores que se llaman fitonutrientes, cuando ellos comienzan a reducir su color es porque ya han perdido cierta parte producto de la cocción. Nosotros, digamos, con la experiencia hemos visto que al preparar vegetales, ellos no necesitan mucha cocción. O sea, de repente los puedes cocinar 1, 2, 3 minutos, dependiendo del tamaño y del tipo de vegetal que estés cocinando. Y con que quede al dente, te quedan finos. Y bueno, conserva la mayoría de sus nutrientes. De nada vale que tú estés comiendo, eligiendo la super ensalada, los super vegetales cocidos, súper variado, si de repente lo sobrecocinas y le botas todo, o sea, le botas todo el beneficio de los nutrientes que te van a aportar. Además que cuando comienzas a comer de esta manera variado, tu cuerpo se siente mejor porque tienes más nutrientes y más vitaminas en él. Y por último vamos con las formas. ¿Qué pasa con las formas en el emplatado? Bueno, simplemente que esto es como un juego como el juego que tienen los niños en el kinder. Simplemente juega con las figuras geométricas. Puedes utilizar figuras geométricas para darle vistosidad y darle digamos, otro nivel, otra capa de apariencia a tu plato y de manera sencilla. No necesitas hacer cosas tan complicadas. Las figuras más comunes son los cubos, los círculos y los triángulos. Eso fácilmente, los cubos los puedes hacer con tu cuchillo, los triángulos también, los medallones son un poquito más difíciles de hacer, pero mira, se puede jugar con estas formas geométricas y de verdad que ponen una diferencia, aportan una diferencia sustancial en la forma en cómo se ve el plato. Entonces, ya hablamos del equilibrio y del punto anterior. Veamos esto. Este es un plato que está equilibrado y este es un plato que no está equilibrado. Entonces, si vemos el plato que no está equilibrado, más allá de lo que contiene, fíjense en el color. Se ve todo amarillo y no está variado porque, fíjate, tienes 3 elementos cocidos de la misma manera, fritos. Tiene, creo que es un pescado frito con papas fritas y allá está otra cosa que también está frita, no la identifico muy bien. El color es amarillo predominante. El pescado, como lo hiciste frito o como se hizo frito, es amarillo, las papas son amarillas por el tema del aceite y por su color natural. Y este otro elemento también es amarillo. Entonces, tú ves el plato y, oye, ya tú como que ahí hay un desequilibrio, no está variado. Entonces, eso es lo que buscamos. Otro ejemplo muy común es que solapamos alimentos. Por lo menos acá en Venezuela, de repente, tú cuando te vas a un plato típico, que es el pabellón criollo, que es muy sabroso, es un plato que es sabroso, pero desequilibrado. ¿Por qué es desequilibrado? Y con esto no es que estoy diciendo que sea malo ni nada de eso, pero se presta para analizarlo. ¿Por qué es desequilibrado? Porque tienes alimentos que cumplen una función, pero se están solapando, o sea, las funciones están repetidas. Hagamos un ejemplo. La carne mechada es la proteína y en ese plato no hay más proteína, entonces la carne mechada está bien. Ahora viene el arroz, las caraotas y las tajadas. Si tú te pones a ver, el arroz, caraotas y tajadas son carbohidratos. Entonces, ¿qué función cumplen ellos? Cumplen la misma. ¿Estaría desequilibrado ese plato? Pues probablemente sí, porque realmente lo que necesitarías es un solo carbohidrato necesitarías un solo carbohidrato
para cumplir esa función. Y eso es lo que podemos sacar al momento de nosotros armar un plato, oye, vale, acabo de dar algo que me dio mucha risa. Okay, a ver, ok. Entonces veamos el plato que sí está equilibrado. El plato que sí está equilibrado tiene el elemento del color. Se vale de los colores rojos, verdes y morados en sus vegetales. Cuando ya tú partes con el color, mira, va fino. Y como yo puedo ver acá, las formas de cocción o los métodos de cocción fueron ligeramente diferentes. Fíjate que se ve que los vegetales fueron salteados o hechos a la plancha y la proteína se hizo a la parrilla. Entonces tienes una experiencia diferente de diferentes sabores y el plato sigue siendo saludable, ¿sí? Sigue teniendo las cosas positivas que nosotros estamos buscando para el tema de la alimentación. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente punto, que son las formas de emplatado. Veamos las formas de emplatado. Muy bien. La primera forma de emplatado, bueno, antes de empezar, este material no me lo inventé yo. Esto viene del pedagógico, ¿sí? Esta es una guía del pedagógico de emplatado y de cocina. Y bueno, está súper bueno. Yo se los voy a compartir por el link de Telegram. Bueno, comenzamos en primer lugar con el emplatado simétrico. Ahorita vamos a ver distintas formas de emplatado, ya que vimos cuáles son los elementos y los puntos importantes de armar el plato, de elegir y de cocinar los alimentos del plato. Ahora vamos a aprender cómo colocarlos para que tengan un impacto visual. Entonces, bien, tenemos el primero. El primero es el emplatado simétrico. Simplemente, este emplatado sirve para colocar elementos iguales y repartirlos en el plato de manera equitativa. Si te fijas bien, acá en este plato tienes dos piezas de pescado que están colocadas, picadas, están cortadas del mismo tamaño para que haga una simetría y separadas a la misma distancia. De esta manera es una cosa simétrica. Sigamos. Vamos con el emplatado rítmico. El emplatado rítmico se vale de elementos repetidos y colocados de forma dinámica. ¿Por qué se le llama rítmico? Porque es digamos, obviamente es una repetición cuando tienes distintos elementos. Fíjate que acá, si ves en el diagrama, tienes 3 círculos y 3 cuadrados. Es decir, si tienes varios elementos en tu plato, que pudiera ser una porción de proteína y una porción de carbohidratos o una porción de ensalada, en porciones pequeñas, es una buena manera de colocarlo acá. Acá creo que pareciera que es como no logro distinguir muy bien este alimento, pero parece como pescado, y acá está la decoración, ¿sí? Y están colocados de manera repetida. Con esto puedes ayudarte a colocar la comida utilizando el emplatado rítmico. Muy bien. El emplatado triangular. El emplatado triangular simplemente es una manera de disponer los alimentos para que el ojo no salga del plato. Y cuando tú veas un elemento, cuando la mirada de la persona se fija en un elemento, justamente próximo está el otro elemento que dibuja el triángulo. Si te fijas bien, cuando la persona enfoca algo, rebota al siguiente y rebota al siguiente y se mantiene viendo todo lo que sería el plato como tal, pues causas un impacto visual ahí. Muy bien, vamos con el emplatado asimétrico. Esto parte un poco como digamos, de lo que sería el emplatado triangular, ¿sí? Busca lo mismo, de que la mirada esté, digamos, paseando de punto a punto, pero digamos, en el emplatado asimétrico es un poco más difícil de lograr, porque tú lo que buscas ahí es emular el desorden perfecto, como dicen ellos. Cada elemento individual
no se relaciona con ninguno. De repente estás viendo, no sé, acá puedes ver una tira de carne, luego brincas para una hoja de lechuga, luego brincas para quinoa, luego brincas para otra cosa. Los elementos no están relacionados, pero lo que sí los une es que uno te lleva a otro. Un elemento te lleva a otro elemento y de esa manera puedes, digamos, pasear a la persona que ve el plato y, ¿cómo se llama? Lo mantiene capturado, captura su atención. Muy bien. Vamos con el siguiente. El emplatado horizontal. Esta es una forma cuando tienes varios elementos, útil cuando tienes varios elementos líquidos. De repente tienes varias salsas o varias cremas. De repente preparaste un omelette y ese omelette lo vas a acompañar con una crema de garbanzo y le vas a colocar una salsa de una reducción que tú hiciste con caldo de pollo y vegetal y todo esto. Bueno, te aprovechas de este tipo de emplatado que también generalmente las personas lo utilizan cuando tienes platos cuadrados o rectangulares. Cuando tienes platos redondos, circulares, no es muy común porque, digamos, para tú disponerlo, o sea, chocas, pues. Pero cuando tienes fuentes que son horizontales, rectangulares, cuadradas, este tipo de emplatado se presta mucho porque es muy útil acá, pues. Fíjate que la disposición siempre va a ser el elemento principal, que en este caso es la proteína, se coloca ligeramente por debajo del medio y las salsas o las cremas van adelante o van atrás, dispuestas como tú quieras. Muy bien, vamos en el emplatado con tercios. Este emplatado es cuando tú tienes, digamos, tratas de abarcar el mayor espacio posible dentro del plato cuando tienes pocos elementos. De repente la porción es pequeña, pero tú igual quieres que el plato se vea cubierto, que no se vea como que un plato gigante y un poquito de comida. El emplatado con tercios te sirve. Básicamente, ubicar el elemento principal en una esquina, ¿sí? Es como que si dividieras el plato en 9 secciones, como en la cuadrícula cuando te tomas una foto del teléfono, la ubicas en una esquina, ¿sí? Y los demás elementos, los elementos complementarios, los ubicas en otras, dibujas una diagonal. Y de esa manera cubres la mayor cantidad de espacio posible, con pocos elementos. Muy bien, el emplatado en escala. Este emplatado a mí me gusta mucho porque de verdad que lleva full trabajo hacerlo. El emplatado en escala es simplemente eliges una figura geométrica, ¿sí? Puedes elegir, en este caso se eligieron círculos o formas redondas, pero tú puedes valerte de utilizar triángulos, pues cuadrados, cubos. ¿Qué más formas hay? Bueno, creo que no hay más formas así. Pues bueno, sí hay más formas, pero esas son las que yo me conozco. En fin, todos los elementos, ya sea proteína, los almidones, las guarniciones de vegetales, van a tener esa forma. Pongamos un ejemplo. A ver, puede ser que yo pique la proteína en cubos, ¿sí? De repente hago toda la proteína en un cubo grande y luego voy con los almidones que pudieran ser papas picadas en cubos también, pero de un tamaño más pequeño. Los vegetales también los pico en cubos y de esa manera yo voy jugando con esa figura geométrica y voy llevando, cada vez que la persona se encuentre con un elemento en el plato, vea el mismo cambio de elemento, pero siempre vea esa figura geométrica que yo escogí, que quiero mostrar. El siguiente emplatado es emplatado en curvas. Esto simplemente es un emplatado que se hace para cubrir también la mayor cantidad de espacio en el plato y para crear una sensación de movimiento, como que si el plato se está moviendo. Porque cuando tú ves algo, tú ves un punto en el emplatado circular o en curva. Cuando ves un punto de toda la disposición, no estás viendo todo el plato. Tienes que moverte, tienes que mover tu mirada para que puedas reconocer qué es lo que estás viendo, porque
siempre que fijas un punto, como eso, la disposición es dinámica, solamente ves una parte. Y por último, vamos con el emplatado transversal. El emplatado transversal, tal cual como el emplatado anterior, se utiliza para aportar dinamismo, ¿sí? Para aportar dinamismo y darle protagonismo a dos elementos. Esto es básicamente cuando tienes dos elementos, digamos, resaltantes o no principales, sino dos elementos protagonistas que tú quieres resaltar en el plato, utilizas el emplatado transversal, porque uno como que le hace el soporte o le hace la contraparte al otro. Los dos tienen, digamos, una presencia marcada en el momento de hacer el emplatado. Entonces, a ver, bien, ya esto sería lo que fue el taller. Voy a acá poner... Ajá, veamos.